En Miércoles de Bienestar seguimos cuidando tus sueños. Por eso traemos historias reales de personas que se atrevieron a vivir una vida con propósito. Esto es Miércoles de Bienestar. Soy Jorgelina Durán, gerente senior de Salud y Bienestar de Humanos Seguros, y hoy te vamos a acercar un poquito más a tu bienestar en cada una de sus dimensiones. Y yo soy Víctor Luna, coach de salud y bienestar, y hoy nos acompaña alguien que demuestra que incluso en profesionales altamente exigentes hay espacio para reinventarse y soñar en grande. Médico internista, intensivista y creador de contenido en salud, algo poco tradicional dentro de su carrera, está con nosotros el doctor Emil Jorge Mansur. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Me dijeron que yo estoy en mi casa, así es. Vamos a entretenerlo en este rato que estemos hablando. Ay, gracias, doctor. Queremos empezar desde el origen. Antes de ser especialista, reconocido en redes y con una amplia experiencia. Y ser el neumólogo de todos. Y ser el neumólogo de todos, definitivamente. Yo quiero saber. Ha sido difícil. ¿Quién era Emil? ¿Con qué soñaba ese joven en ese momento de preparación? Bueno, mira, yo soy hijo de padres médicos. Mi padre es gastroenterólogo pediatra y mi madre es odontóloga. Y desde chiquito yo veía el medio de la salud y me llamaba la atención. Yo desde muy temprano dije, yo voy a ser médico. Pero también resulta que yo tengo una vena árabe, entonces a mí me gustan los negocios también. Eso me sale como por naturaleza. Yo cuando chiquito jugaba mucho de estos juegos MMORPH, que son role-playing, que tú jugabas con otra gente y comprabas cosas. Mi hermano le iba bien matando cosas y yo me hice millonario en el juego. Vendiendo cositas. Entonces, y como que te gustó la sensación. Entonces yo estaba entrenando tierra. Entonces cuando me hicieron los test de qué era lo que yo quería hacer o que yo podía hacer, la tipa le dijo a mi mamá que yo podía hacer cualquier cosa. Y yo, ay, qué lindo. O sea, gracias por ayudar. Gracias por su orientación, lo apreciamos. Entonces, nada, ahí yo vi lo de la medicina y realmente me gustó. Me dieron opciones, me dijeron, bueno, te podemos poner en esta universidad, lo cual te dan exacto para esto porque no somos millonarios, o te podemos poner en la UAS y te compramos un carro. Pero tú sabes que va un tema de velocidad. Entonces, en ese momento, mis padres cogieron, me dieron la oportunidad de entrar a UNIBE con mucho sacrificio y nada, de ahí para adelante una cosa fue por la otra. Excelente, interesante. Ya sabemos los orígenes de la medicina. Esos son los definitivamente. Y la verdad es que uno cuando piensa en un médico piensa que el que estudia medicina es algo sumamente estructurado. ¿En qué momento Emil dijo, bueno, yo voy a ser médico, pero también quiero ser educador, creador de contenido, voy a tener presencia pública? ¿Eso fue algo que se fue dando de manera armónica, paulatina, o fue una decisión que tú tomaste? No, eso, digamos que eso se me eligió a mí. Tú no puedes, normalmente uno anda esquematizado como tú andas pensando, o sea, uno piensa, hago carrera, hago especialidad, hago otra especialidad y después comienzo a ver qué es lo que hay. Entonces pasan muchas cosas durante ese proceso y digamos que la gente se enfoca en el resultado, pero o sea, esa frase motivacional siempre te la dicen, de que uno se enfoca en el resultado y no en el trayecto, en lo que pasó. Entonces cada cosa en el camino fue la que hizo que yo tomara una decisión o la otra, porque yo ni tenía pensado que iba a ser neumólogo, ni tenía pensado que iba a ser intensivista, ni tenía pensado que iba a trabajar, lo que iba a pasar, que tampoco me imaginé que iba a llegar una pandemia, o sea, una serie de cosas que pasaron. A eso, yo no soy muy ávido trabajando con temas de educación y de redes y eso, pero a mí, desde que yo acabé la carrera, a mí siempre me gustaba enseñar, transmitir mis conocimientos, inclusive acabando la pasantía, recuerdo que mi primer trabajo adicional a la pasantía era que yo fui docente en la UNFU. Entonces yo daba la cátedra de fisiología durante una buena cantidad de años y después la cátedra la heredó mi hermano. Entonces, en ese proceso yo encontré que a mí me gustaba mucho la docencia, tenía una buena forma empática de ir trabajando con los estudiantes, de llevar el conocimiento como era, y una cosa fue llevando a la otra. ¿Qué pasa con la nueva era? Literal, yo fui uno de los últimos en entender el tema de que la vida iba cambiando a medios digitales.
O sea, eso para uno que no le enseña nada de eso, de poner que yo tengo que tomar una fotica en la mañana o hacer empatía o trasladar la información a lo que yo estoy haciendo, no era algo que uno le enseña. Entonces, nosotros somos de esa época, la cual vivimos la transición de análogo a lo digital, Sí. y como que brincar a eso era algo muy opcional. Entonces, fueron pasando varias cosas. Yo entré a dar docencia en Inteca, ahí se me ocurrió unos proyectos muy interesantes de poner que los estudiantes hicieran videos acerca de forma jocosa de canciones con respecto a eso, y eso fue despegando la forma de ir trabajando en redes. Y de por sí, a mí me gusta que la gente se sienta bien, fue dando una cosa tras la otra, de que el paciente me veía en mi medio normal y quizás decía algo gracioso y bueno, lo tiremos, vamos a ver y gente hacía empatía con eso. Entonces, realmente eso ha sido el punto, intentar de enseñar, intentar de llevar que la medicina es asequible. O sea, muchas veces estamos acostumbrados ahí, me lo dice mucha gente, primero que estaban esperando un viejo, yo no soy joven ya, o sea, eso ya no me funciona. Aparento que son menor, no. Entonces, antes era chulo cuando te decían de que no, ahí entró el asistente del doctor Mansur. Que esa es otra historia. Esa es otra historia. O sea, te decían eso y tú, yo soy jovencito. Ya, yo no soy joven. Entonces, normalmente asocian un conjunto de reputación, de cargos, de especialidades a edad. Entonces, uno a veces sale como de ese molde. Todavía. Entonces, claro, todavía. No nos vemos tan acabados. No estamos bien, pero no estamos tan acabados. Entonces, realmente el proceso de llevar a como estamos actualmente toma un brinco diferente en el tema del COVID. Claro. O sea, porque de por sí he tenido siempre, gracias al trato preferencial que le doy a mis pacientes, que cada paciente yo me le dedico el tiempo que necesitan, llega el COVID y lleva de un punto A un punto Z en una velocidad que normalmente le hubiera tomado a alguien 15 o 16 años, 20 años, ese nivel de alcance, sin tomar en cuenta el alcance de las redes, ¿verdad? Entonces, ya por ahí una cosa seguido por la otra, y hemos intentado de mantener esa presencia, de que la gente sepa lo que hacemos, de que sepa que hay procedimientos avanzados, por ejemplo, en neumología aquí en República Dominicana, que lo hacemos, que no estamos tan lejos de países más modernos que nosotros. Y eso me ha llevado a intentar de tener más cercanía con la gente. Normalmente antes yo medía eso, porque es interesante medirlo. Yo medía qué número de pacientes venían sin averiguarme. Y antes, al principio, estamos hablando cuando el tiempo del COVID, la gente aparecía y quizás te podía decir no porque vine por recomendación, pero ahora vienen por recomendación porque lo busqué en Instagram, o porque lo busqué en Facebook, o porque fulano me dijo, o porque me salió un video suyo, o porque lo vi en televisión, o porque lo vi. Entonces, el alcance de eso, de que la gente sepa lo que uno está haciendo, ya no solamente se queda que yo soy bueno, es que yo tengo que transmitir si es verdad que yo soy bueno o es verdad que yo soy too much, porque yo no le tengo que caer bien a todo el mundo. Puede ser que yo te caiga como un perro, puede ser que yo te caiga bien. O sea, todo va a depender. Normalmente los pacientes que han pasado por situaciones graves de salud conmigo dicen que la primera conversación conmigo es atroz. O sea, salen llorando, tristes, depresivos. Pero de ahí... Pero porque eres muy claro. Porque soy muy claro. Entonces, de ahí para adelante se desarrolla un rapport, que esos son pacientes que duran años y años y años y años, inclusive si su familiar falleció o si está vivo. Preservamos ese nivel porque a veces ser más transparente llega más y cala más, porque tú le transmitiste ese grado de empatía, porque si yo no te estoy seguro, no estoy inventando y tú lo sientes, es algo que va a dar resultado positivo en cualquiera de los dos escenarios. Definitivamente, y el ser transparentes nos permite conectar con las personas, porque al final del día, it is what it is, o sea, es correcto, como es, y no si lo disfrazamos, entonces lo que hacemos es alargar una situación que va a tener un desenlace, que va a tener el mismo desenlace. Totalmente. Claro. Entonces, que habitualmente por el tipo de las subespecialidades que tú tienes, o las especialidades que realmente le llegan pacientes que están en un estado grave, claro. Es correcto, o sea, normalmente a mí no me llega nadie que está bien. O sea, es raro. O sea, yo veo como un respiro a alguien que llega y que vine a hacerme un chequeo general para asegurarme que estoy bien. Yo, wow.
¡Qué felicidad! O sea, esta es la consulta más feliz que yo tengo. Esta es la más chula. Esta es la consulta más feliz que yo tengo el día de hoy. Pero de momento tú te encuentras con que todo el mundo llega, me estoy muriendo, tengo un año fuñido, no tengo esto, yo voy para el cuarto médico, no puedo lograr resolver este problema, no sé lo que yo tengo. Y yo digo, bueno, pues yo tampoco. O sea, voy a intentar averiguarlo. Emilia, en este caso, ¿cómo, o sea, eres líder de opinión, eres comunicador, eres médico, eres un médico con mucha responsabilidad? ¿Cómo Emil se mantiene como que claro y en contacto con su bienestar con tantas responsabilidades? Mi esposa es la respuesta a eso. Hay personas que buscan el equilibrio dentro del caos. Okay. Y dentro de mi caos, mi equilibrio es mi familia. Entonces, mientras mi familia avale lo que yo esté haciendo, yo tenga autorización de hacer lo que estoy haciendo, yo voy a estar equilibrado. Si mi familia se desequilibra, entonces es donde yo tengo tema. Entonces, gracias al apoyo que tengo en mi casa, que mi esposa es mi brazo, si es la primera que me va a corregir, es la primera que me va a apoyar. Tu cable a tierra. Las dos. Es la razón por la cual yo puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo y aparentemente irme bien. Interesante. ¿Y qué haces en tu día a día para conservar ese bienestar, aparte de tener ese apoyo de la familia como tal? ¿Cómo tú procuras mantenerte en bien? Bueno, mira, honestamente, la rutina de uno, porque nosotros desarrollamos una rutina. Yo sé a qué hora me levanto, yo no sé a qué hora yo llego, y tampoco sé si voy a llegar ese día a mi casa. Eso no lo sé. Eso no lo sabe nadie. Porque puede ser que la cantidad de temas que yo tenga de pacientes sea muy alta, se complique a alguien, tenga que amanecer. Hay muchísimas cosas que pueden suceder. Gracias a Dios, con el tiempo, al tener un espectacular equipo de trabajo, quizás las veces que tengo que amanecer fuera de mi casa ahora son menos. Entonces, el bienestar para nosotros ha sido muy importante porque luego del COVID, y yo que soy posbariátrico, que he luchado mi vida entera con el peso, y el estrés es uno de los principales enemigos de la salud. Porque el estrés altera cortisol, persiste trastornos diferentes, hay asociaciones con todas las enfermedades, y hay gente que te puede decir que yo desayuno, almuerzo y meriendo y bebo estrés. O sea, yo soy eso. Entonces, para mantener por lo menos un equilibrio, nosotros hemos encontrado primero los abordajes de mantener una buena dieta, que no es una dieta, sino un estilo de vida que uno pueda hacer adecuado, intentar de balancearlo lo mejor posible, de uno intentar de hacer cosas, de entretenerse con amistad, de sacar momentos para compartir como familia, de intentar de hacer actividad física. Yo siempre he hecho ejercicio, o sea, yo hago de 1 a 2 horas diarias, todos los días, sin contar que me mantengo en movimiento. Ojo, también el regalito del COVID fue que luego de la pandemia tan grande y que yo tenía que ver a veces, llegué a ver una vez 200 pacientes en un día. Terminé a las 3 de la mañana esa vez, me acuerdo. O sea, en el Dominico Cubano, el volumen que nosotros recibíamos de pacientes era tan atroz que cuando yo presenté una vez mis estadísticas en un congreso, los números míos solo como servicio de neumología superaban centro de tercer nivel del número de pacientes vistos. Entonces, el que no me conocía antes del COVID, después del COVID, por lo menos en algún momento oyó de un doctor gordito en el Dominico Cubano que según ellos pensaban que era cubano, que estaba trabajando con el COVID. Yo vi mucha gente. Entonces, el hecho de hacer actividad física, de trabajar la comida, de tener momentos de ocio, de compartir con mi familia, por todo lo que yo hago para mi familia, a mí no me interesa muchas cosas para mí. A mí me interesa la salud de mis 2 hijos, me interesa la salud de mi esposa, me interesa la salud de mis padres, la salud de mi suegra, la salud de mi hermano, la salud de mi familia completa. Y esas son mis prioridades. Y gracias a Dios, rodearse de un grupo de personas con energía positiva que normalmente se sumen a un proyecto, restar a los negativos, porque no hay forma de hacer nada de lo que yo hago solo. O sea, tú puedes ser creador, líder y que si o cuanto dicen por ahí, y yo he intentado aplicar eso, porque yo no estudié para ser gerente y me tocó ser jefe de intensivo desde tempranito de edad. O sea, yo acabé en neumología en el año 2016 y ya yo era jefe de una unidad de cuidados intensivos, y desde esa vez, siendo muy joven desde el punto de vista de experimento, de experiencia, no de experimento, me tocó tener que adaptarme a cómo yo quisiera ser jefe.
Yo quiero ser un jefe que me coja miedo. Yo quiero ser un jefe que lidere, por ejemplo. Yo quiero que mi servicio sea orientado a la satisfacción de los pacientes. Yo quiero las 3 cosas. Entonces, desarrollar eso para que vaya funcionando es un proceso en evolución. Y al final, que inclusive lo dice la gente que trabaja conmigo, la razón por la que casi nadie se va de mi equipo es porque usted puede hacer su vida conmigo. Uf. Y a nivel emocional, Emil, porque sé que tú estás muy en contacto con la muerte, se puede decir. Es correcto. Y veo que eres muy apasionado. ¿Cómo mantener ese equilibrio sin perder la pasión por lo que haces? Mira, todos nos vamos a morir. Eso está claro. Todos nos vamos a morir. El momento es el que nosotros no sabemos. Si nosotros hacemos un buen trabajo, quizás yo puedo prolongarte ese momento. Quizás. Y si aparte de eso, no solamente el buen trabajo, si tu cuerpo responde adecuadamente. Entonces nosotros no le podemos ganar a la muerte. ¿Qué pasa? Si yo en mi corazón sé que hice lo que tenía que hacer, tomé las decisiones que yo sé que tenía que tomar, le di la participación y las opiniones a la familia que tenía que tomar, mi corazón está en paz. Sí. ¿Que duele? Nunca va a dejar de doler. Y mientras más tiempo tú conozcas a los pacientes, especialmente pacientes que yo he tenido 5 o 10 años, o sea, son personas que cuando se van te dejan un hoyo como si fuera tu familia. Yo tengo pacientes muy queridos míos de enfermedades intersticiales que son, digamos, la peor cosa que hay en la neumología, que es que el pulmón se pone duro y literal no tengo cómo curarte y te va a morir como quiera, pero es una muerte lenta, sufrida, con falta de aire, pasando trabajo. Esos son pacientes que yo duro años viendo. Hago el paralelismo de esa enfermedad con el cáncer, porque mi esposa es oncóloga, y a ella le toca eso. O sea, el manejo, la compartimentalización de esas emociones y de eso, mientras más tú lo embotellas, más daño te hace. Sí. Entonces, el ser empático, el sufrir con el otro, el demostrarle que también te duele, te lo saca de adentro. Y eso evita que te coma. Okay. Pero si tú dejas y no tienes un buen manejo emocional, eventualmente tú terminas afectado. Entonces, vuelvo y te digo, yo compartimentalizo bastante bien, lo saco afuera, tengo un buen apoyo de mi casa, yo puedo comunicarme las cosas que me hicieron sentir mal y me sufren, igual como mi esposa me lo comunica a mí. Y eso permite que uno no se consuma. Pero ciertamente, ser transparente, poder tener... Hay una frase que dice, el que ve videos y series debe haber visto Grey's Anatomy. Hay una frasecita en creo que la primera temporada o en la segunda, que dice la doctora Bailey, que por qué razón usted se esfuerza tanto en hacer las cosas y hacer lo correcto, para que si tú te moriste, yo te pueda decir, mirándote la cara, yo hice todo lo que yo tenía que hacer y de verdad transmitirte esa energía y que tú de verdad lo sientas que yo no estoy relajando. Wow. Valioso. ¿Algún paciente, algún caso que lo haya marcado de manera particular, que haya acentuado su propósito? Varios. O sea, desde lo malo hasta lo bueno. Mi primer día de pasantía, es una historia fuerte. Mi primer día de pasantía, me acuerdo yo, 2007, que me tocó amanecer en un centro de salud. Yo era el médico pasante en ese momento. Me dejaron en ese servicio con una enfermera y una de laboratorio. Me acuerdo yo que yo tenía un paciente que estaba estaba malo, tenía una hepatopatía crónica, él estaba ingresado y ese señor ese día, según me habían dicho, estaba muy malo. Y cuando yo llegué, él estaba nítido, mejor, hablando, cooperando. Eso me iba a dar una lección que no se me va a olvidar nunca en la vida. Yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar, porque en ese momento yo quería ser gastroenterólogo y después quería ser cardiólogo. Mira dónde terminamos. Cuando ese paciente se puso en esa noche estable, 5 de la mañana, me llama la enfermera, que yo estoy recostado en una camilla de la emergencia porque no había dónde acostar, porque a nosotros no nos buscan dónde dormir, y yo estaba tirado en la camilla de la emergencia como un muerto.
agarra y me dice, doctor, yo creo que el paciente se murió. Ok, qué chulo. Primer servicio. Bien, muy bien, está excelente. Pero él estaba nítido. Voy, veo, pulso, ritmo, se murió. Qué lío. Wow. Primer día. Yo comienzo, ok, ¿qué voy a hacer? Vamos a enfocarme. Tengo que dar compresiones, pero este señor tiene una patología hepática, cáncer, se murió. Bueno, está bien. Intento de reanimarlo. Llamo a su médico de cabecera. Por teléfono digo, doctor, yo creo que su paciente se murió. Me responde él, ¿cómo que yo creo? Sí, doctor, yo creo porque yo estoy esperando que usted venga, me dé un boche y me diga que él está vivo. No te relajando, fue así mismo que yo se lo dije. Entonces... en shock, lo más seguro. él me dice, resuelva, doctor. Y yo, ok. Nada, hago toda mi cosa. Uno asustado porque es la primera vez, médico pasante, no bien acabo de salir de la universidad. Busco en las cuestiones. Bueno, que en ese momento no tenemos estos celulares. Lo que yo tenía era una Dell X51, una Palm. Que eso es lo que usábamos en esa época, una Palm. Perfecto. Busqué. Bueno, este señor se murió. Viene la familiar. Eso nunca se me va a olvidar. La familiar vino corriendo y se me paró a esta distancia de la cara y me dijo, usted mató a mi papá. Yo respiré profundo y dije, señora, estoy con usted con su dolor. Yo no lo maté, pero intenté de revivirlo. Lamentablemente, pero yo lo vi mejor. Yo también, mi doña. Yo también. Me tocó darle un abrazo y no decir más nada. Y en ese momento yo sentí que con el hecho del abrazo, con el hecho de transmitirle que yo estaba también inconsolable, yo duré 2 días sin dormir después de eso. Porque en el primer día, ella se calmó. Y a nosotros nos falta a veces en medicina ese chin de humanidad. Sí. Desde ese momentico yo supe que a mí me iba a llevar quien me trajo. Porque si ese es el primer servicio, yo dije, esto no va a ser bueno. Literal, no relajo, en serio. En ese momento yo dije, bueno, esto va a ser compleja la situación. Wow. Y yo entiendo que eso marcó una línea de cómo iban a hacer las cosas. En la residencia yo tuve cientos de casos y en la especialidad también, pero hay casos que como te digo, duelen. Hay un señor que en paz descanse, se me fue este año, Don Américo. Don Américo, un señor trabajador. Yo lo conozco con un empeoramiento de una enfermedad pulmonar que le termino diagnosticando. Inclusive él lo pongo en un programa de paliativo porque lo que él tiene, se muere la gente. Su hija estaba estudiando medicina. Su esposa, una doñita que no lo soltó nunca. Él no quería coger licencia y no podía respirar. Él iba a trabajar hasta 1 o 2 semanas antes de morirse este año. Estamos hablando más de 6 años siendo mi paciente con una enfermedad que su vida media no llegaba a 9 meses. Tuvo chance de ver a su hija graduarse de medicina. Ese señor, tú no te imaginas lo que a mí me dolió que él se fuera. Pero esas son gente que tocan tu vida. Entonces, cada uno de esos pacientes te enseña, porque te enseña su tránsito a través de la vida. Sí. Uno le da gracias a Dios de que te puso ahí para poderle hacer que su vida fuera un poco menos mala. Así es. Y poder que respirara un poquito mejor. Pero aparte de eso es el apoyo. Porque cuando tú estás desesperado que alguien no te coge un teléfono, o porque alguien no te quiere ayudar, o porque un seguro no te ha logrado resolver algo, y que tú le puedas dar una mano, o sea, eso significa el mundo para el otro. Claro. Claro que sí. Y me dolió lo que tú no imaginas cuando falleció, pero su familia, que le tengo un gran cariño, y ellos lo saben, y cuando ellos vean esto van a comentar. Para mí, él fue un paciente que inclusive terapias experimentales en ese momento yo las probé con él, porque literal le dijeron que se iba a morir. Y logró tener casi 6 años después del inicio en el que yo me lo encontré. Wow, eso es valioso. Y vuelvo y te digo, su familia es bella. Su esposo es una señora que yo no había visto cuánto amor le puede dar a una gente. La señora se desplayó en amor. O sea, él está viéndolas ahora mismo en el cielo y debe estar orgulloso.
Y yo muy agradecido a que ellos me hubieran escogido como médico. Porque dio trabajo lograr algo, pero la satisfacción más grande fue cuando él me daba la gracia o cuando me llamaba para saludarme. Definitivamente. Qué lindo. Qué Emil, bonito. si tú tuvieras que derribar un mito acerca de lo que se considera el éxito profesional, ¿cuál sería? Hacer lo que te gusta. Sería... la gente dice que uno hacer lo que le gusta, aquí no dan las condiciones para eso. Es difícil, porque tiene que alinearse muchas cosas. Primero, que Dios quiera. Esa es la primera. Segundo, que usted le ponga empeño. Pero entiendo que con la suficiente energía positiva, el suficiente deseo y tú trazarte tus objetivos claros, es posible. Yo me mentalicé a que mi carta de presentación fuera mi trato. Sí. Yo no hago grandes cosas de otra forma, yo no ando haciendo rutina de marketing exótico, porque de por sí, con la cantidad de gente que tengo, si hago un chisme, me vuelvo loco. Pero es el trato. O sea, si tú vas donde mí, yo quiero que tú sientas que tú no estás solo. Y que si yo te puedo buscar la vuelta, yo te voy a intentar de buscar la vuelta. Siempre y cuando sea de ambas vías, tú vas a tener un apoyo conmigo. Entonces, y eso yo creo que marca la diferencia. Entonces, el éxito depende a qué tú le llames. Yo entiendo como éxito para mí, como no necesito muchas cosas, que yo pueda ir al supermercado y resolverle los problemas a mi familia inmediata y a mis allegados. B, gozar de una salud buena o aceptable y mantenerla. 3, hacer lo que me gusta. Si yo logré esas 3 cosas, yo tuve éxito. Claro. Yo no necesito más de ahí. Entonces, realmente, yo no quiero más de ahí. Wow. Todo lo que venga después de ahí, bien. Bien. Qué bendición. Wow. Ojalá todo el mundo pensara así. Porque ya, o sea, tú eres feliz con las cosas que necesitas y no vives pensando en tener más cosas. O sea, definitivamente. Qué bien. Entiendo que es mantener eso. Mi accionar está diseñado y pensado para mantener eso. Y obvio, mi alrededor inmediato, aunque no es mi familia, es mi prioridad. Entonces, mi equipo, mis empleados, mi personal que está en los centros con los que yo laboro, forman mi familia extendida. Y ellos saben, inclusive, que no solamente en apoyo médico, familiar, económico, de interés, yo lo tengo con todo el mundo. Entonces, esas son las prioridades que yo entiendo. Si yo logro mantener esas 4 cosas, yo tuve éxito. Y hasta ahora creo que lo he tenido. Sí. Claro, y qué bonito mensaje, porque al final hacer lo que nos gusta nos trae bienestar. Claro que sí, claro que sí. Mira, yo no quiero dejar, o sea, no aprovechar el momento que lo tenemos aquí, porque tú sabes que la consulta del doctor son así. Entonces, a mí me gustaría, con el aumento que venimos arrastrando desde noviembre de las afecciones respiratorias, que tú me dijeras cuáles son las que en este momento son como que las más frecuentes que estás viendo en tu consulta y que le dieras algunas recomendaciones de hábitos a las personas para que puedan mantenerse instantes. Desde el año pasado, final, de nuevo, mi observación de esto que voy a explicar está basada en la data que es médicamente viable y mis experiencias personales y la data que yo levanto de mi consulta, porque para yo poder adaptarme, eso es algo que yo he hecho desde el COVID. Yo hago como lo que yo le quiero llamar de que outbreak adaptation, que yo me intento de adaptar cada vez que yo siento que hay un brote de algo. Eso implica recoger data mía y ver la de los otros para yo saber cómo voy a manejar de forma empírica a los pacientes. Porque cuando un paciente te llega, tú tienes que saber qué hacer en el primer cantazo. O sea, tú tienes que saber, ok, le voy a dar con esto comenzando, en lo que yo averiguo esto, para yo saber qué voy a hacer, porque el que viene asfixiándose no puede esperar 3 semanas para que yo te dé una respuesta basada en toda la información que yo necesito. Entonces, tú tienes que comenzar a adaptarte. Nosotros tenemos, durante la época, desde noviembre, diciembre, enero, hemos tenido un aumento de virus. Sabemos que siempre los tenemos para esta temporada, pero este año la fluctuación atmosférica ha sido como importante.
O sea, hemos tenido muchos cambios, mucha lluvia, nos metemos a frío, nos metemos a calor, nos metemos a polvo del Sahara como por 8.000 veces. Entonces, y tenemos muchos eventos de conglomeración de personas. O sea, tuvimos Navidad, tuvimos unas semanas que nos salíamos de un feriado a un grupo, feriado a otro grupo, feriado a otro grupo. Cada vez que se junta mucha gente, obviamente, todo lo que se pega se va a pegar. Claro. Entonces, ciertamente, tenemos una cantidad de influenza brutal. A y B dando. La A es mucho más agresiva, la B da como síntomas más gastrointestinales, pero indistintamente, todos estos virus que yo te voy a mencionar dan los mismos síntomas. Todo, dificultad para respirar, uno que otro te puede dar fiebre, cansancio, malestar general, te molesta la nariz y las cosas más peores, la disnea, o sea, la dificultad para respirar, hacer actividad física, la tos con sangre, esputo de colores, cosas así. Bien. Influenza A y B, el respiratorio sincitial que arrasa con los muchachos, especialmente los jovencitos y a los más viejos, los da durísimo. Tenemos COVID, porque lo tenemos. Gracias a Dios, la mayoría de los COVIDcitos han sido manejables. O sea, la cepa que está dando ahora no está tan mala. Hay una influenza H3N2, perdón, que es la variante aviar. Eso ha dado que no tiene punto de comparación, pero eso está desde noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Para esta temporada, obviamente, sí tenemos aumento de enfermedades respiratorias. Tenemos un aumento de cobertura mediática sobre el tema. Sí. Lo cual también genera un morbo adicional. Claro, más estrés en eso. Pero es más fácil de entender de lo que la gente se imagina. Como estos virus son tan agresivos, especialmente las influencias que estoy mencionando, tú tienes 1 millón de personas contagiadas, tú tienes 1 millón de gente con algún grado de síntoma. Si tú tienes de estos virus que quizá la manifestación de congestión nasal, un poquito de dificultad, malestar en el cuerpo, esas son personas que ni a la consulta van porque se bajan 2 antiinflamatorios, se meten un Tapsin, agarran otra pastilla y feliz de ellos, se van a curar solo. Los otros el problema. Entonces, cuando tú tienes en tus redes 20 personas quejándose de lo mismo, pues la percepción es que nos está llevando quien nos trajo. Hay muchos casos. Y el problema es que en eso muchos casos están llegando tarde. Entonces, entre todos esos virus también hay infecciones bacterianas o pacientes con infecciones virales que terminan con infecciones bacterianas o en su defecto con neumonía. Entonces, estos son pacientes que en 72 horas, 5 días, tose mucho, tose con sangre, les falta el aire, no mejora con acetaminofén. Esos son gente que hay que verlo temprano. Entonces, ciertamente tenemos muchos casos, porque que no vamos a tapar el sol con un dedo, porque no. Ahora, ¿es una alarma nacional? Sí, no. Sí, porque hay muchos casos. No, porque se supone que la mayoría de estos casos son de manejo ambulatorio. Esto es lo que va a saturar las consultas. Entonces, cuando tú quieres, y ahí es donde está el sistema de salud de nosotros, como todavía se puede elegir al médico que tú vas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ir a donde X, pero X tiene 1000 gente, pero yo no quiero ir a donde Z, porque Z no me cae bien, o Z no, yo no sé quién es. Entonces, esa es la razón que la gente dice que estamos en sobrecarga. Pero de que hay muchos especialistas capacitados para ver esto. Ahora está en que nosotros lo elegimos. Claro. Las emergencias con respecto a los niños sí es un tema, porque todos estos virus le dan ahí a los niños. Entonces, no es lo mismo un adulto que tiene una gripe de 3 días a un niño que se tupe, que no puede respirar, que tú lo vas a llevar a emergencia. Sí. Entonces, eso le pone un estrés al sistema de salud de nosotros, especialmente en el medio de las emergencias, que es lo que preocupa. Okay. ¿Y qué podría ser, por ejemplo? Porque aquí me queda claro que no podemos normalizar los síntomas. No. Y tenemos que estar, pues, expectantes a cómo se va comportando para oportunamente llevar a la persona a la consulta y no abarrotar las emergencias. Totalmente. Pero, ¿qué síntomas tendría la persona que tomar en consideración para decir, no, mira, ya tengo que ir, no puedo esperar? Dificultad para respirar que viene en aumento, en cualquier grado. Opresión en el pecho que no se quite. Tos con sangre, malestar que no se quita, fiebre que no baja con nada. Esas son cosas que no debe usted quedarse en su casa. No automedicarse, no buscar el primer antibiótico que le vendan en la farmacia, porque eso no va a funcionar. Ahorita hace una alergia y se muere por ahí. Entonces, sería importante que esos síntomas le presten atención. Con el especialista que quieran. Porque el tema está en no quedarse esperando una invitación formal. Hay una discusión a esto con el tema de las imágenes. La razón de la que menciono ahorita lo del Outbreak Adaptation, que yo hago, es para saber
si yo me voy a ir en modo placa o en modo tomografía. ¿Qué pasa? Después del COVID, que encontramos lo que se llaman los hallazgos intersticiales, los hallazgos de los virus y de las neumonías atípicas en placa a veces no se ve. Entonces, en el relajito de déjame esperar que yo vea una placa y después te hago la tomografía, según el paciente y según el cuadro, es innecesario tú pasar por el paso de la placa. Okay. Porque si yo te encontré desaturando, te encontré, o sea, con el oxígeno bajito, te encontré con dificultad para respirar, no me cuadra tu cuadro, tosiste con sangre, te noto agudamente enfermo, honestamente yo no voy a perder mi tiempo con una placa. Porque yo te puedo tener una placa normal y tener una tomografía destruida. Sí. Entonces, ese es el paciente que a veces uno tiene que priorizar. Por eso es importante uno tener eso, inclusive escribirlo. Entonces, todos estos pacientes que tienen esos síntomas que persisten, que no han mejorado, no importa que tenga un día, tosiste con sangre la primera vez, vete a donde un médico, no piense que salió de la nariz, que te lo descartó otra gente, claro, porque te muere. El síntoma que yo más miedo le tengo es a la tos con sangre, que en neumología se llama hemoptisis. Tú ves eso, sal corriendo, porque el cuerpo a veces te manda un sangrado centinela. Ojalá que sea que te pelate la garganta, ojalá. Pero ¿y si no es? ¿Qué? El próximo sangrado te va en sangre y te muere, porque la vía aérea se ahoga con 150 cc de sangre. Eso es menos que ese vaso. Wow. Yeah. Wow. Entonces, la gente actualmente, ¿qué uno puede hacer para cuidarnos? Uno, las enfermedades crónicas no transmisibles o sus condiciones comórbidas, no abandonar su medicamento, como los pacientes que le encanta decir que no, yo tengo la presión normal, déjame dejarlo antihipertensivo. Válgame Dios. Los pacientes asmáticos que tienen 3 días que no usan su bombita porque dicen, yo no he hecho crisis, pero estoy tosiendo. O sea. Entonces, no dejar sus tratamientos de base porque se van a poner malos, especialmente si usted agarra un virus dando vuelta por ahí. Si usted ve que los síntomas van empeorando, si usted es un asmático y usaba un bombazo y ve ahora que todavía le falta el aire, entonces usted está malo, vaya y busque ayuda. Claro. Si usted es un paciente fumador y en buen dominicano, se desgranó, entonces vaya y busque ayuda porque cualquier cosa le puede pasar por arriba como una patineta. Entonces, es importante las medidas de contacto que a ninguno nos gustan. La mascarilla no es una mala idea. Tener educación. Si usted va a toser, tápese, no contagie al otro. Lávese la mano, ande con manita limpia. Esas son medidas. Y el uso de la mascarilla, para que nadie nos deje comentario innecesario aquí abajo, es si usted le da la gana. O sea, sí, bien, felicidades. No previene, atento, hágalo usted, haga lo que usted quiera. Ahora, de allá para acá, cuando usted se le pegue algo, no me diga que yo no se lo dijo, que yo no había nada que hacer. Esos son problemas suyos. Porque ahora mismo nadie quiere que le digan que hagamos nada, ¿eh? Entonces, lo de la mascarilla es una opción, disminuye la cantidad de partículas tiradas, es incómoda porque lo sabemos, no deja sus tratamientos y acudir temprano a un médico que pueda asesorar que usted no se vaya a complicar, porque todo está muy bien hasta que te dicen que hay que ir a desastre intensivo por una influenza. Ahí te dicen, pero yo pensé que eso era una gripe y no hacía daño. Y te mueres después de eso. Entonces, sencillo, sin ningún tipo de problema. Entonces, así no. Definitivamente. Y doctora, a largo plazo, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestros pulmones? Mira, si tú supieras que eso es interesante y voy a responderte con un chin de historia para ponerlo en contexto. Luego del COVID nosotros descubrimos que la terapia respiratoria y la actividad física estaba directamente asociado al mejor pronóstico de los pacientes. Pongo en contexto. Okay. Si a ti te daba COVID y yo te mandaba a acotar, la probabilidad era que tú te quedaras con los pulmones dañados por un periodo mucho más largo de tiempo y con dificultad para respirar crónica, tos y todos los síntomas que hoy conocemos como long COVID. Okay. Pero a esos pacientes que nosotros lo integramos con rehabilitación pulmonar temprana, o sea, lo poníamos a hacer ejercicio, en las unidades de nosotros hicimos esquemas en que a las 10 de la mañana ahí todo el mundo tenía que hacerle pasillo a caminar y a coger sol y a hacer ejercicio y se le daba terapia a cada uno. La cantidad de personas que disminuyó las secuelas era mucha. Okay. Yo trasladé esa información a enfermedades intersticiales. Después, gracias a Dios, las guías lo vinieron a agregar a todos los protocolos como al año y pico a los 2. Pero eso lo vimos desde muy temprano. A esas enfermedades intersticiales, o sea, que se afecta el tejido, encontramos que si tú le ponías actividad física mejoraban. Entonces, ¿qué traduce esto? Que la misma recomendación que le hacemos a los pacientes desde el punto de vista cardiovascular, de hacer ejercicio, de mantener el movimiento, de evitar el sedentarismo, daba también los mismos beneficios para el sistema pulmonar. Inclusive,
El ejercicio funciona como un broncodilatador, que es el equivalente a un bombazo, para ponértelo de esa forma, en un subtipo de paciente. De la misma forma, mejora la cantidad y la eficiencia de la oxigenación pulmonar. Entonces, mantener un estilo de vida no sedentario, o sea, activo, que no movamos, que estemos activos. Yo nunca me he vuelto a decirle a una gente con neumonía que vaya y se quede en su casa y haga reposo absoluto. Nunca más. La recomendación es váyase para su casa y póngase ese ejercicio caminando, coja sol en la mañana, porque eso es muy importante, demasiado, y manténgase en movimiento. Hágame 40 minutos de ejercicio de lunes a domingo. ¿Cómo ha sido, doctor? Yo tengo neumonía. Sí, ¿usted quiere quedarse con secuela? No, pues está bien, no hay problema. Entonces, yo nunca me he vuelto a hacer esa recomendación. Nunca más después del COVID. Mientras más movimiento, hasta los pacientes que usan oxígeno, tú le dices, súbale el oxígeno y póngase ese ejercicio. Váyase a caminar. Váyase a caminar. Wow. Póngase ese ejercicio en su casa. El ejercicio, la actividad física, el uso adecuado de sus medicamentos, que inclusive esa actividad hace que tú le pongas menos medicamentos a la larga. Y algo novedoso, estamos en el año contra los gordos. Estamos en el año contra los gordos. Con todas las moléculas que hay de los GLP-1 y las próximas moléculas que vienen en desarrollo, está demostrado que la pérdida de peso también ayuda a menos estrés sobre el sistema respiratorio. Sí. Entonces, todos nosotros los gorditos que estamos pasando trabajo, que estamos rebajando, cada vez que rebajamos nos agregamos mejor capacidad respiratoria. Disminuimos lo que en neumología le llamamos restricción. Entonces, actividad física, una dieta aceptable, la que le funcione. Porque hay gente que le encanta el ayuno intermitente. O sea, por ejemplo, yo hago a veces ayuno intermitente durante la mañana inconsciente, porque tú sabes que si desayuné con café sin azúcar y vine a comer a las 3 de la tarde, no era que yo lo estaba calculando, pero se da. Ayuno no elegido. Ayuno no elegido. Pero funciona. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, me mantiene con un nivel de energía, la inflamación que se menciona, no, que yo me siento inflamado, que muchas veces las mujeres lo dicen y los hombres a veces no lo entendemos, Sí. especialmente por el tema de la menstruación y eso. Es real, o sea, que me siento inflamado, que tú la miras y tú dices, pero ¿inflamado dónde? Porque yo no estoy viendo nada. Pero eso existe, Sí, es real, se siente. es real. Y ahí la medicina funcional ha cambiado la forma de cómo eso se ve. Entonces, de pulmón, actividad física, uso de sus medicamentos adecuados, atención adecuada, tener estudios de imágenes previas y quedarse con esos estudios muy importantes, porque nuestra población, por la incidencia de muchas enfermedades respiratorias en la niñez, aquí nosotros a los 40 años tú te haces tu primera tomografía y te encuentras con 40 cosas y tú dices, ¿y eso dónde salió? No, pues yo lo tenía desde chiquito porque tú no te diste cuenta. Reciente tengo un paciente de 42 años que nunca se había hecho una tomografía, llega por una gripe y le encuentro que el pulmón izquierdo está más chiquito que el derecho, por mucho. Y le explico, eso que está ahí te dio tuberculosis en algún momento y tu cuenta no te diste. Ay, Dios mío. Wow. ¿Qué pasa? Con una frecuencia extremadamente alta. Wow. Entonces, ¿qué me dice eso se cura? No, tú tienes la vida entera así. ¿Con eso qué vamos a hacer? Eso no, ahora que tengo que... ¿Quieres curarlo ahora? Ya nada yo te puedo hacer. Ahora mismo lo que te voy a curar, la infección que tú tienes actualmente, prepárate a hacer ejercicio para que eso no empeore, porque después de los 40, 45 años comenzamos a perder función pulmonar al año. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente recomendarle a la gente que no fume, si pueden, por favor, porque de todos los órganos del cuerpo, ese no vino con sistema de reparación. Lo que se pierde por el cigarrillo, aunque usted no lo sienta ahora, lo va a sentir en un momento. Entonces, todo está muy bien hasta que yo tengo que decirle que usted tiene que usar oxígeno para el resto de la vida que le queda. Wow. Qué fuerte. Entonces, perfecto, tú tienes pacientes que fuman muchísimo, pacientes que no fuman nada, puede ser que el que se fuñe es el que no fuma nada y el que fuma muchísimo venga a fuñirse a los 90 años, pero le va a pasar factura. Sí, sí. Wow. Y no tenemos que parar para ver esa factura. Yo creo que no. El problema es que hay que trabajar la mente, porque como la gente no ve el empeoramiento inmediato, Sí. cree que no le va a pasar, que somos inmortales. Sí. Ayer se murió James Vanderbilt de 48 años Ay, por sí. cáncer de colon. Sí. Sí. Y todito nos criamos bien de ese muchacho. Sí. ¿Le murió? Ay, sí. Sí, eso supo. Así es, así es. Yes. Wow, esta conversación no ha tenido desperdicio. Definitivamente. Yo quiero agradecerles al doctor Emil por habernos demostrado que los sueños vienen y se dan de diferente manera y lo que hay que atreverse a perseguirlos y a vivirlos y a disfrutarlos. Gracias por estar aquí y por aclarar todas las dudas que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que la conversación definitivamente ha sido sin desperdicios y me deja muy claro su humanidad
en términos de la atención a los pacientes. Y eso, la verdad es que lo debo reconocer. Y qué bueno, y ojalá que más médicos también nos acompañen entendiendo que son seres humanos que tienen emociones, además de síntomas físicos, también tienen emociones, y que estas cosas que nosotros lo hacemos para acompañarlos en su camino hacia el bienestar. Y el bienestar es integral. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Lo que la gente es que se tiene que cuidar, porque al final es uno mismo. Al final es uno mismo, definitivamente. Muchísimas gracias. Y como tú dices, el bienestar es una decisión que empieza contigo. Así es, el bienestar es una decisión que empieza contigo. Hasta la próxima. Y que recuerden vernos en las redes sociales, buscarnos por Spotify como Miércoles de Bienestar o en YouTube como Humanos Seguros. Así es. Hasta luego.